Muy queridos hermanos, les extiendo a todos ustedes un saludo muy especial. Me alegra poder compartir con ustedes estos 3 días, estas 3 meditaciones en torno al Evangelio de San Marcos. Vamos a tratar de hacer una lectura del Evangelio de San Marcos desde la óptica del discípulo misionero. Y qué bueno que nos encontremos aquí. Me alegra muchísimo poder compartir con todos ustedes estos días, sobre todo en este ámbito o en este contexto mejor del mes dedicado a las Sagradas Escrituras. Además, acompañado de la celebración de la memoria de San Jerónimo, patrono de los biblistas, pero no solamente de aquellos que se dedican al estudio formalmente como a la ciencia bíblica, sino también un referente para todos los cristianos por su amor a la palabra de Dios, por la escucha de la palabra de Dios y sobre todo ese deseo de ponerla en práctica en la iglesia, vivirla profundamente en la iglesia y en la vida cotidiana. Yo soy el padre Edgardo Bernales Altamar y les estaré con mucha alegría, con mucho gusto, acompañando durante estos días. Así que hoy tenemos este primer momento, este momento introductorio. Y yo quiero iniciar, digamos así, este momento introductorio tratando de poner un poco el contexto en el que se desarrolla el Evangelio de San Marcos para luego tratar de profundizar ya en cada uno de los puntos que se van a desarrollar estos 3 días. Quiero hacer un poco la presentación de estas 3 meditaciones, de estos 3 días que vamos a vivir. Serán meditaciones de 35-40 minutos. Espero no cansarles a lo largo de este tiempo que ustedes me conceden para compartir también con cada uno de ustedes y con sus familias, y espero que les sirva también para la formación como agentes de pastoral, pero en fin, a todos los bautizados que de una forma u otra desean profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras. Le hemos llamado a este momento La Palabra de Dios nos envía a la misión, entre otras cosas porque queremos conectar este final del mes de septiembre con el mes de octubre, que es el mes misionero, el mes de las misiones. Así que qué mejor puente que esta temática para finalizar el mes de la Biblia y además iniciar el octubre misionero. Vamos a tener 3 meditaciones. Hoy tendremos la primera. Y en esta primera meditación voy a tratar de acercarnos o de ayudarles a que nos podamos acercar a la experiencia del discipulado. ¿Qué significa el discípulo en el Evangelio de San Marcos? Es cierto que los 4 evangelios hablan del discípulo. La relación de Jesús con los que le siguen es una relación de maestro-discípulo. Vamos a tratar de entender esto, de redescubrir también algunas referencias bíblicas que son importantes y además mirar cómo Jesús es un maestro con otra lógica, con otro estilo a los maestros de la época, a los maestros que enseñaban la Torá, que también tenían sus discípulos, pero efectivamente Jesús traerá una forma nueva, una forma novedosa de ser maestro y obviamente de formar, de educar a sus discípulos. Mañana tendremos una segunda meditación sobre la dimensión misionera, es decir, no puede haber un discípulo encerrado en sí mismo, no puede haber un discípulo que piense que simplemente porque yo creo en Jesús, le amo, oro, ya con eso está solucionado mi vida cristiana. El discipulado tiene un envío, es decir, no se puede ser discípulo sin ser misionero. O viceversa, no se puede ser misionero sin antes haber estado alimentándose de la palabra del maestro. Tanto es así que además ustedes saben que en estos tiempos, en esta última década en Latinoamérica, hemos hablado mucho sobre los discípulos misioneros. De hecho, en la conferencia general del episcopado latinoamericano, el tema, la última conferencia que fue en Aparecida, fue precisamente discípulos misioneros. Y en algún momento de colocar, digámoslo así, el título, no tanto la temática, sino el título, hubo una discusión.
son discípulos y misioneros, o somos discípulos y misioneros con la conjunción y, o discípulos misioneros. Esa discusión muy bella llegó a algunas, digámoslo así, a algunas expresiones que el Papa Benedicto en su momento subrayó y que luego también los participantes del documento en el deseo de hablar de discípulos misioneros, de que esa conjunción y no estuviese precisamente porque estas dos palabras están unidas, no se pueden separar. Un creyente, uno que se ha hecho discípulo de Cristo, es enviado. Entonces este será nuestro segundo momento. Hablaremos de esta dimensión misionera del discípulo, del creyente, citando precisamente las palabras que aparecen al final del Evangelio de San Marcos: vayan por el mundo. Y luego vamos a tener una tercera meditación sobre la iglesia, la comunidad de discípulos misioneros, que entendemos precisamente la dimensión discipular misionera en el ámbito de ser también servidores. Es decir, un discípulo, una comunidad, una iglesia no puede estar encerrada, no puede estar allí en las cuatro paredes, tiene que salir, y tiene que salir a servir, a ser servidora, a ejemplo del Maestro. Un poco haciendo referencia a este capítulo 9, donde Jesús mismo se presenta, dice, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguirme, que sea un servidor y sea un servidor de los demás. Entonces, este va a ser nuestro itinerario estos 3 días. En estas 3 meditaciones, la primera será sobre el discípulo, la segunda será sobre qué significa discípulo misionero, y luego una mirada a la comunidad, a la llamada que se nos hace a ser una comunidad servidora. Porque este es el panorama que vamos a desarrollar, y quería presentárselo un poquito para que ya ustedes desde el inicio tuviesen claridad hacia dónde nos dirigimos. Y yo quisiera hacer ahora tener una palabra introductoria al Evangelio de San Marcos. Primero, ¿por qué escogimos el Evangelio de San Marcos? Yo voy aquí a regresar. ¿Por qué escogimos el Evangelio de San Marcos? Quiero recordar que la liturgia dominical, la liturgia de los domingos, la Eucaristía de los domingos, nos regala cada año un evangelio. Así escuchamos nosotros los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas a lo largo de cada año, es decir, en un año escuchamos un evangelio. Y estamos escuchando el Evangelio de San Marcos, correspondiente al ciclo B de la liturgia. Próximo año escucharemos San Lucas, que corresponde al ciclo C. El Evangelio de San Juan lo escuchamos en el tiempo de Pascua, gran parte del tiempo de Pascua, en las fiestas también escuchamos el Evangelio de San Juan. Y recordemos que este año de manera especial lo hemos escuchado en el discurso del pan de vida del capítulo 6, continuación a la multiplicación de los panes. Entonces, ¿por qué hemos escogido hablar de ser discípulos misioneros en el Evangelio de San Marcos? Por una sencilla razón: es el Evangelio que hemos escuchado a lo largo de este año litúrgico y que seguiremos escuchando el resto de los domingos que faltan de nuestro año. Y aquí quiero ponerles un poco en el contexto histórico, literario y teológico muy brevemente del Evangelio de San Marcos. Y empezamos diciendo que el Evangelio de San Marcos es el más breve de los 4 evangelios. De hecho, solo cuenta con 16 capítulos. Y una buena parte de los capítulos del Evangelio de San Marcos están dedicados a la narración de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Si nosotros buscamos la Biblia, aquí tengo la Biblia a la mano, de hecho se necesita para estas meditaciones la Biblia. Yo he debido decir, esa es la primera cosa que he debido decir, porque no sirve una meditación bíblica sin la referencia, sin tener la Biblia, la palabra de Dios a la mano. De los 16 capítulos, a partir del capítulo 14 del Evangelio de San Marcos, se nos regala la narración de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es decir, que tenemos 2 capítulos, o mejor, digámoslo 3, contando
el capítulo 14, tenemos todo el capítulo 14, 15 y 16 dedicados a la narración de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Si ustedes hacen un porcentaje, que ahora no me voy a dedicar a hacer lo que porcentaje tiene el resto de las cosas, nos daremos cuenta que la narración de la pasión, muerte y resurrección ocupa un gran espacio. De hecho, dicen los estudiosos que los evangelios nacen realmente en torno al relato, a la narración pascual, al relato de la pasión, muerte y resurrección. Es lo primero de lo que los apóstoles hacen memoria. Es más, la narración de la pasión, muerte y resurrección del Señor es el relato más consistente y semejante incluso en los tres sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan conserva gran parte de ese bloque con algunas narraciones propias del Evangelio de San Juan. Es el más breve y esto ya nos permite también poder hacer una lectura. Qué bonito que antes de finalizar este año pudiésemos leer todo el Evangelio de San Marcos, así de a poco, meditándolo y orando con él. Otro detalle importantísimo, el Evangelio de San Marcos es el más antiguo, probablemente sea el más antiguo de los evangelios escritos. Recordemos que en el Nuevo Testamento, de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, una buena parte de estos textos son cartas, las cartas paulinas. Probablemente las cartas, por ser un género que se escribe, digámoslo así, en caliente con respecto a la misión, se escriben en función de la misión, fueron los primeros escritos del Nuevo Testamento. Luego las comunidades cristianas van haciendo memoria del misterio de Cristo, los apóstoles, la Virgen María, van contando los acontecimientos. Por ejemplo, el Evangelio de San Marcos está asociado, San Marcos como el evangelista, pero San Marcos recibe la tradición de Pedro. San Marcos está muy ligado a Pedro y da la impresión, o al menos la tradición lo menciona, como San Marcos escucha de Pedro la narración, la memoria que hace Pedro y luego lo plasma, lo pone por escrito, obviamente, en un ámbito de una comunidad cristiana. Probablemente el Evangelio de San Marcos se escribe hacia los años 70, antes del año 70 ya probablemente estaba el Evangelio de San Marcos. ¿Qué significa eso? Que si la Pascua es hacia alrededor del 33, es decir, la pasión, muerte y resurrección del Señor, nosotros ya unos 30, 35 años después ya teníamos de manera consistente el Evangelio de San Marcos y los otros también estaban en proceso de redacción. Además, ya en términos de la narración teológica, espiritual del Evangelio de San Marcos, va a desarrollar una doble temática que aparece en el título del Evangelio. Si nosotros nos vamos al capítulo 1, verso 1, el Evangelio de San Marcos nos dice: comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, o sea, el Mesías. Recuerden que la palabra Cristo, que es griega, traduce el hebreo Mesiaj, así que está haciendo alusión al Mesías. Y vuelvo y leo: comienzo del Evangelio de la buena noticia de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, conforme a lo que está escrito en el profeta Isaías. Continúa el Evangelio. Marcos nos va a hablar de una buena noticia. Esa buena noticia es una persona, no es un libro, es una persona, que es Jesús de Nazaret, que es el Mesías, donde se cumplen todas las escrituras y las esperanzas del pueblo de Israel, y además es el Hijo de Dios. Quitémosle si quieren ese además, lo coloqué ahí un poco para hacer la conexión. Es el Mesías, el Hijo de Dios. Y el Evangelio lo va a desarrollar precisamente en dos grandes partes. Es muy fácil distinguir las dos partes, porque ambas terminan con una profesión de fe. La primera profesión de fe está exactamente en la mitad del Evangelio de San Marcos, y es el capítulo 8, cuando Jesús está con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les pregunta a ellos, lo escuchamos estos días este evangelio: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En esa profesión de fe, que es la llamada profesión de fe de Pedro, Pedro le responde en el verso 29. Dice Jesús, él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Entonces miren cómo
una buena parte, es decir, estos primeros 8 capítulos probablemente tratan de desarrollar teológica y espiritualmente quién es el Mesías y por qué Jesús es el Mesías y qué características tiene el Mesías. Pero luego, casi al final del Evangelio, en el momento de la crucifixión y muerte del Señor, aparece un centurión, un pagano. Recuerden, Pedro es judío, Marcos el centurión es un pagano, es un romano, y escuchen lo que dice. El velo del santuario se rasgó de dos, de arriba abajo. Estoy en el capítulo 15, verso 38 y 39. El centurión que estaba frente a él, al ver que había expirado Jesús de aquella manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Miren qué bonito. Hay 2 momentos álgidos que son como la culmen del Evangelio, son el culmen del Evangelio. Capítulo 8, donde Pedro dice: tú eres el Mesías, y el capítulo 15, donde el centurión dice: tú eres el Hijo de Dios. Entonces, estas 2 partes son muy fáciles de distinguir, además porque los relatos están precedidos por la curación de un ciego, o de unos ciegos. Ahorita voy a conversar un poquito sobre este detalle. Para mí era muy importante ponerles en contexto, al menos de estos detalles muy sencillos, para que podamos ya ubicarnos en lo que queremos en la meditación de esta noche. Y la de hoy precisamente voy a hacer el esfuerzo de explicar qué significa esto o cómo entiende San Marcos al discípulo, partiendo precisamente de este bellísimo momento en el que Jesús llama a sus discípulos, a los primeros discípulos, cuando pasa por la orilla del lago y les dice: vengan conmigo. Así que hoy vamos a tratar de responder esta pregunta: ¿quién es el discípulo? Y esta pregunta al final tiene que ver con nosotros, porque al final de cuentas no simplemente el Papa Francisco estos días decía: el cristiano no es cristiano porque tenga un carnet que diga yo tal, me bautizaron, soy católico, voy a tal parroquia. O sea, el ser creyente no depende de un carnet o de una partida de bautismo. El ser creyente está precisamente, se vive en la experiencia del ser discípulo. Y por eso esta pregunta es lógica que nos hagamos: ¿quién es el discípulo? Y de manera especial, ¿cómo el Evangelio de San Marcos entiende la experiencia del discípulo? Y quiero comenzar con este primer texto bíblico, capítulo 1, versos 16 al 20. Es la narración que nos trae al comienzo. Jesús está la predicación de Juan el Bautista, está el bautismo de Jesús, y luego nos dice el Evangelio que Jesús salió a anunciar la buena nueva y dice: conviértanse, crean en el Evangelio, el reino de los cielos está cerca. Y luego viene enseguida este relato de la llamada de los primeros discípulos. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra del Señor. Este bellísimo texto son solo 4 versículos. Nos narra la vocación de los primeros llamados. Y aquí ya están unas pistas para entender el discipulado, nuestro discipulado. De aquí, ¿qué podemos sacar? Primero, que Jesús toma la iniciativa. En la antigüedad y en la época de Jesús, quien deseaba vivir una experiencia particular buscaba un maestro de la ley. Iba, le decía: mira, yo quiero aprender de ti, ¿será que tú me puedes enseñar? Y el maestro decía si sí o si no. Para los maestros de la ley de la época era muy importante tener muchos discípulos, porque era un signo de que eran reconocidos, tenían, digámoslo así, no solo la fama, sino que eran importantes. Entre más discípulos tuviesen, más famosos eran.
y obviamente que aceptaban a todo el mundo. Y miren qué bonito. Es Jesús el que toma la iniciativa, no es el discípulo el que dice, mira, yo quiero estar contigo. Jesús pasa, y pasa además por la vida cotidiana de los llamados. El texto bíblico nos deja muy claro que estaban en su labor de trabajo, en su vida cotidiana, en su vida diaria. Los 4 eran pescadores, y Jesús pasa por la orilla del lago. Y a mí me parece precioso porque incluso a veces nosotros tenemos esta tentación de pensar que el Señor tiene que manifestarse de una forma extraordinaria, con unos rayos, con una cosa especial, con unos efectos especiales, yo lo digo con mucha frecuencia, con unos efectos de Hollywood para entender que me llama. Y no, el Señor pasa por la vida cotidiana de sus primeros discípulos. Y también pasa por la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Él toma la iniciativa y pasa por la vida cotidiana. Y allí es donde debe estar la respuesta. La respuesta de estos discípulos es una respuesta inmediata y generosa. Y a mí me parece que eso no lo podemos perder de vista. Seguro ya estos 4 habían escuchado hablar de Jesús. Porque Jesús ya había empezado su misión, recorría las ciudades. Seguro que más de una vez estuvo en la orilla de la playa, del lago, perdón. Y bueno, seguro que ya las voces corrían de Jesús. Pero la respuesta de los discípulos es supremamente importante, es una respuesta generosa. Y en el fondo el Evangelio de San Marcos, bueno, los 4 evangelios nos van a insistir en eso. El discípulo está llamado a una respuesta generosa. Y yo creo que vale la pena este punto que nos preguntemos. Yo que creo en el Señor, que me siento discípulo de Él, estoy dándole una respuesta también generosa, una respuesta no de raticos o de momenticos, sino efectivamente mi vida completa quiere estar allí en esta dinámica del ser discípulo del Señor. Muy bien, y aquí se me pasó un poquito la diapositiva, y aquí, complementando este primer momento, está el capítulo 3. Miren que está muy cerca. Capítulo 1, llama a sus primeros discípulos. Es más, desde este momento del capítulo 1, los discípulos van a estar siempre con Jesús, excepto cuando los envía a la misión. Mañana hablaremos de la misión. Y en el capítulo 3, verso 13 al 15, nos dice San Marcos: subió al monte, llamó a los que él quiso. Volvemos sobre esta iniciativa de Jesús. Y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Si ustedes me preguntan a mi padre, ¿qué texto nosotros tenemos como referencia para llamarnos discípulos misioneros? Es este sencillo texto y bellísimo texto. ¿Para qué lo llama Jesús? Para 2 cosas. Y miren que el orden es importante aquí. Lo llama para estar con Él y luego dice, y para enviarlos a predicar. No puede haber misión sin haber estado con el Maestro. Así de sencillo. Discúlpeme que esto se reiterará en estos días. No puede haber misioneros sin una experiencia de discípulo. No puede haber misionero, aquel que diga, sí, el Señor me envió, sin haber estado haciendo una experiencia profunda de encuentro con el Señor. Por eso aquel incluso que tiene esta aspiración de irse de misionero a Yentes, a otro territorio, a otra parte, simplemente eso no se puede dar sin antes haber vivido una experiencia profunda de encuentro con el Señor. Y precisamente esto es lo que yo quisiera a este punto que ustedes colocaran ahí en su corazón. El Señor en el Evangelio llama a sus discípulos para estar con Él. Un discípulo empieza su experiencia estando con el Señor, no haciendo cosas. A veces nosotros corremos este riesgo en nuestra vida cristiana.
Pensamos que la vida cristiana es hacer cosas, llevar cosas, ayudar. Sí, eso hay que hacerlo, no estoy diciendo que no se deba hacer. Pero reducimos mucho la experiencia cristiana al hacer. Y a veces tenemos la tentación de que si no estamos haciendo cosas, sino que estoy dedicando como tiempo más a la oración, a la meditación, a profundizar en mi vida de fe, como que está incompleta la cosa. Es cierto, el hacer y el obrar hacen parte de la vida de todo discípulo. Pero vuelvo, y perdónenme que esto espero que no les suene a disco que se repite, a disco rayado, digo yo. La primera experiencia tuya y mía tiene que ser esta: estar con el Señor. Discúlpenme que haga esta alusión al Evangelio de San Juan. San Juan, en el capítulo 1, verso 35, trae un relato amplio de la vocación de los primeros discípulos. Se recuerdan, 2 que eran discípulos de Andrés, ven pasar, Juan el Bautista ve pasar a Jesús y les dice a ellos: este es el Cordero de Dios. Estos 2 discípulos se van detrás de Jesús. Jesús se gira, se voltea, ¿qué busca? Les pregunta. Y ellos le dicen: ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? No les dice: maestro, ¿a dónde vas? ¿Te acompañamos? ¿A dónde es que hay que predicar? No, ¿dónde vives? Y Jesús les dice: vengan y lo verán. Miren cómo San Juan plantea de una forma bella, poética, profunda y a la vez sencilla el llamado de los discípulos: vengan y lo verán. El texto termina diciendo que los discípulos se quedaron con Jesús aquel día. Exactamente es esto, para estar con Él. Ahora bien, el Evangelio de San Marcos tiene una cosa muy bonita, y es que se subraya el tema del camino. Si ustedes, y espero que vayan a leer el Evangelio de San Marcos, lo leen desde el inicio, ya en el texto de Isaías con el que se abre el Evangelio. Voy a leer ese texto, que es un texto muy importante, digamos así, en toda esta dinámica de San Marcos. Se nos dice, Marcos capítulo 1, verso 2: conforme a lo que está escrito en el profeta Isaías, voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Ya desde los primeros versículos se nos está colocando esta palabra camino. Juan va a preparar el camino. Y después del bautismo, el Evangelio de San Juan, que nos plantea el camino de Jesús. Y cómo en el camino Jesús llama a sus discípulos, los discípulos están con Él, lo va formando a lo largo del camino, y este camino conducirá a la cruz, conducirá a la pasión, muerte y resurrección del Señor, que al final les va a costar muchísimo a los discípulos. Por eso, desde el inicio del Evangelio se presenta el camino y se presenta a los discípulos estando con Él. Vuelvo y repito, solo cuando Jesús los envía a la misión, pues estarán sin Jesús, en el sentido del envío. Pero todo el Evangelio de San Marcos está planteado en esta dinámica. Jesús, los discípulos están con Jesús. Jesús camina con ellos, Jesús los forma. Jesús está en lo público, con la gente, curando, sanando. Ellos están. Pero también va a la casa, va al lugar de la privacidad para formarlos, para educarlos. Los lleva aparte, dice el texto bíblico de San Marcos. Y eso da cuenta precisamente de este interés de San Marcos de presentarnos la relación profunda entre Jesús y sus discípulos. Aquí quiero compartir un momento que además va a ser también reiterativo. Jesús va caminando con sus discípulos, los va formando, escuchan de Él las parábolas, las enseñanzas, también ven las controversias, ven los discípulos las controversias que hay con las autoridades religiosas. Y vamos, a ver, trato de explicarlo y espero no confundirles.
a lo largo del camino en el que Jesús va enseñándole a sus discípulos, los discípulos tienen la cabeza embotada. No entienden. Es más, a partir de ese capítulo 4, que es la explicación de la parábola de los terrenos, la parábola del sembrador, Jesús les dice a ellos por primera vez, es que ustedes no entienden. ¿Cómo así que no entienden? Pero esto no va a ser la única vez. A lo largo, y esto es un énfasis del Evangelio de San Marcos, a lo largo del Evangelio de San Marcos, una y otra vez Jesús les va a decir a sus discípulos, no entienden, tienen la cabeza embotada. Y llegaremos a un momento muy complejo, que es ese después de la profesión de fe de Pedro, cuando Jesús abiertamente le dice a sus discípulos que él tiene que ir a Jerusalén y allí va a morir. Y recordemos las palabras de San Pedro. Antes de ese capítulo 8 está este 6, un poco para colocarles como ejemplo. Dice Jesús, dice el relato que no habían entendido la multiplicación de los panes, pues su mente estaba embotada. Ustedes me van a decir, padre, pero si usted nos quiere presentar las características del discípulo en el Evangelio de San Marcos, y resulta que nos sale usted ahora con que tenía la mente embotada a los discípulos, entonces, ¿qué se espera de nosotros? La narración de San Marcos tiene una belleza, un encanto, incluso en este planteamiento. Porque se necesitará la luz de la Pascua para que los discípulos entiendan. Jesús los formará en el camino, les enseñará, pero necesitarán el acontecimiento de la resurrección para poder entenderlo todo. Y en eso nosotros somos privilegiados. Y somos privilegiados porque nosotros hemos recibido la fe ya con la luz de la Pascua. Y el Señor resucitado está iluminando, está dándonos la luz para poder entender su presencia y también nuestro camino como discípulo todos los días. Y aquí tenemos entonces que decir que Jesús es precisamente eso, un maestro diferente. Y un maestro diferente que aunque sus discípulos les cuesta entender, les explica a solas. Allí en el capítulo 4, verso 10, es un momento bellísimo. Quiero compartirlo con ustedes. Espero que tengan la Biblia allí a la mano. Juan capítulo 4, verso 10, dice que el texto bíblico, cuando quedó a solas, los que le seguían junto con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les ha concedido el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera se les dice en parábolas. Miren qué bonito. Jesús entiende el rol de sus discípulos, la importancia de los discípulos, y más de los 12, que ya a estas alturas está el grupo de los 12, el grupo de los apóstoles. Y les explica solas. Y nosotros también, de vez en cuando, o quizás la mayoría de las veces, tenemos que decirle al Señor que nos explique también, que nos ayude a entender. A veces nos cuesta los acontecimientos de la vida, sobre todo los momentos difíciles, este tiempo de pandemia que hemos vivido, y a veces hablamos del silencio de Dios en muchas circunstancias, pero allí en el silencio seguro que el Señor estará hablando a solas y dándonos también la luz y la sabiduría que necesitamos para poder entender las cosas y para poder entender cómo el Señor precisamente nos va iluminando. Jesús, este maestro diferente, es un maestro diferente en cuanto a los maestros de la época, bueno, y es el maestro con M mayúscula. A pesar de esta dificultad de los discípulos de entender, Jesús les hace partícipes. Los discípulos están, vuelvo y repito, en el Evangelio a lo largo de todo el camino de Jesús. Vamos a ver que va a llegar un momento, además muy feíto en el Evangelio de San Marcos. Pero Jesús les hace partícipes y los envía a la misión, y cuando los envía a la misión les da la potestad también, no solo de anunciar la buena noticia del reino,
de curar los enfermos, de expulsar los demonios, de sanar. O sea, Jesús les hace partícipes plenamente de su misión, como la hace también a nosotros, los discípulos, a los discípulos de todos los tiempos, a los discípulos de este presente. Allí en el capítulo 6, en el verso 6, precisamente se nos habla de cómo los discípulos están en todo y están aprendiendo también en la práctica. Jesús es un maestro diferente además porque muchas veces le va a decir a sus discípulos: no tengan miedo. Miren qué bonito, no solo les cuesta entender, sino que está esto tan humano, tan nuestro. ¿Quién de nosotros no ha experimentado el miedo, el temor, el escozor de circunstancias? Pero este maestro diferente, insistentemente le va a decir a sus discípulos: no tengan miedo. Es más, allá, en el día de la resurrección, le dirá, en ese momento de las apariciones, en ese primer momento en el que se manifiesta Jesús, les dice precisamente eso: no tengan miedo. Y qué bonito. Y yo no sé también qué circunstancias estarás viviendo hoy, en este tiempo, en estos momentos de tu vida, pero de algo estoy seguro: a ti y a mí, como discípulos del Señor, también Él nos dice: no tengan miedo. Este maestro diferente habla con claridad. Aquí no hay doblez, aquí no hay marketing engañoso. Con absoluta claridad le habló Jesús a sus discípulos, como también lo hace hoy. Después de que Pedro le dice: tú eres el Mesías, en el capítulo 8 de San Marcos, Jesús les dice abiertamente: el Hijo de Dios tiene que ir a Jerusalén, allí será entregado a las autoridades, lo sentenciarán a muerte, lo crucificarán y va a resucitar. Recuerden que Pedro, el texto es genial, dice: se lo llevó aparte para reclamarle eso que estaba diciendo. Pedro no había entendido, ya sabemos que no les cuesta entender a los discípulos. Y les dice: no, Señor, eso no puede suceder. Y Jesús le dice a Pedro, Jesús vuelve y trae a Pedro. Recuerden que Pedro se lo lleva aparte y Jesús lo lleva delante de los discípulos, del resto de los 12, de los 11 en este caso, y le dice: apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Tú tienes en tu corazón todavía la lógica humana y hay que dar el paso a la lógica de Dios. Recuerden que la expresión realmente en griego dice: ponte detrás, Satanás. O sea, recuerda que tú no eres el maestro, eres el discípulo. Yo soy el maestro, Jesús insiste. En esa expresión: yo soy el maestro, tú eres discípulo. Y el maestro va a dar la vida. Jesús les habla con claridad y también hoy lo hace. Aquí vuelvo y repito, no hay marketing o publicidad engañosa de parte de Jesús. Si tú eres discípulo, sabes lo que sigue. Y lo que sigue es un camino con el Maestro, acompañado con el Maestro, sostenido con el Maestro, iluminado con el Maestro. Un camino en el que muchas veces nos va a tocar también asumir la cruz y caminar con la cruz. Pero no solos, con el Señor. Recuerden ese sígueme de Jesús. Jesús es también un maestro diferente porque sabe corregir. Y no tengamos miedo a que el Señor nos llame la atención de vez en cuando. Lo hace permanentemente. ¿Cuántas veces en una palabra que hemos leído, en una Eucaristía celebrada a través de una homilía, el Señor nos ha llamado la atención? Se recuerda cuando los discípulos, en el capítulo 10, Jesús va camino a Jerusalén, les va hablando que va a ser entregado y que va a dar la vida, y les pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes qué era lo que hablaban por el camino? ¿Qué era lo que discutían? Los discípulos, dice el texto bíblico, que discutían por el camino quién era el más importante. Miren, yo me imagino, discúlpenme la expresión, el estómago de Jesús, las tripas dándole vuelta. Mientras Jesús les habla de la pasión y muerte y resurrección, los discípulos están hablando de quién es el más importante. Tremendo.
Pero es el momento que aprovecha Jesús también para corregir. Y al final les va a decir, el verdadero poder está en servir. En nuestra tercera meditación hablaremos sobre esto, de esta comunidad servidora. Pero Jesús sabe corregir y sabe llamar la atención y lo hace expresando el amor. De hecho, este momento, como el que el Evangelio nos presente también, que los discípulos no entienden, expresa eso. Esta corrección, este amor infinito que sabe corregir. Y llegamos a un momento que nos regala el capítulo 15. Después de la última cena, Jesús va a Getsemaní, lo sabemos, es a orar. Y cuando llega la turba, recuerden que siempre están los discípulos con Jesús, pero cuando llega la turba con palos a prender a Jesús, dice el texto bíblico que todos lo abandonaron y huyeron. Increíble. Después de todo el camino que han hecho, el Evangelio de San Marcos insiste que todos, ¿y quiénes estaban con Jesús? Los 12, lo abandonan y huyeron. Incluso un joven que estaba allí envuelto en una sábana sale corriendo también. Lo abandonaron y huyeron. No es fácil creo yo lo que experimentó Jesús también humanamente, podríamos decir. Pero el Evangelio está haciendo memoria también de esto. Y volvemos sobre algo que ya mencioné. Será la luz de la Pascua la que los congregará, los reunirá, le volverá a dar precisamente esta ilusión del Maestro. Y aquí me parece a mí que es oportuno precisamente este texto bíblico. Al final, en el capítulo 16, nos dice: no se asusten, ya Jesús resucitado, no se asusten, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, es el anuncio del ángel. Vean el lugar donde le pusieron, vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea, allí lo volverán a ver, como les dijo. Este es el anuncio que hace el ángel el día de la resurrección a las mujeres. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, con nombre propio, que Él irá delante de ustedes a Galilea. En Galilea fue donde empezó todo. El Evangelio termina con un fuerte grito del resucitado: volver a Galilea, volver al amor primero. En Galilea lo van a ver. Recuerden que en Galilea es el ministerio de Jesús, la ciudad de las poblaciones. Va camino a Jerusalén, que es donde muere. Es la pasión, muerte y resurrección. Pero el Evangelio de San Marcos insiste que la experiencia del resucitado, de manera especial, la van a vivir ¿dónde? En Galilea, donde todo empezó, donde nació el amor primero. Y a mí me parece bellísimo esto, porque el discípulo tiene que estar pidiéndole al Señor siempre que renueve este amor primero. Tiene que pedirse. La incapacidad del discípulo de ir hasta el final, huyeron, lo abandonan, no hace sino poner de relieve el amor incondicional de Dios manifestado en Jesús. El discípulo no solo es aquel que está con el Señor, es aquel que está experimentando permanentemente esta llamada al Señor. Hay un texto muy lindo, que es el capítulo 8 de San Marcos, que habla precisamente de esta renovación y de esta decisión permanente del discípulo. Marcos 8, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. El mismo Evangelio nos dice: ¿y de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si arruina su vida? Es decir, el discípulo realmente entiende que Cristo lo es todo. Eso a lo largo de tantos siglos nos ha regalado palabras, frases de tantos santos, de tantas santas que nos recuerdan esto. Recordemos a la gran Teresa de Ávila: nada te turbe, nada te espante, todo pasa, todo se muda, solo Dios permanece. Mis queridos hermanos, yo quiero
he querido con esta meditación, el tiempo obviamente que podríamos aquí quedarnos toda una noche, todo un día conversando de San Marcos y el discipulado, pero he querido hacer esta meditación para que nos sirva de introducción, para que tú te sientas también discípulo llamado por el Señor y para que entiendas que el primer momento de cualquier discípulo es estar con el Maestro. Aunque a veces no se entiendan las cosas, la misma dinámica de nuestra vida, las situaciones que nos pasan, pero sabemos que el Señor está a nuestro lado, que nos repite insistentemente, no teman, y que estará renovando también nuestro amor primero. Les extiendo pues mi saludo, espero que esta meditación les haya ayudado. Qué bueno que puedan ustedes retomar el Evangelio de San Marcos, leerlos con tranquilidad. De hecho, estos días, este mes de la Biblia, hemos tenido aquí en la Arquidiócesis de Barranquilla diferentes momentos de meditación sobre el Evangelio de San Marcos. El padre Dimas Acuña nos regaló a lo largo de todo este mes unas breves meditaciones sobre San Marcos que me parece que iluminan también muy bien este momento final que estamos viviendo. Los invito a que se dispongan para la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les cuide y les acompañe hoy y siempre. Un buen resto de jornada, que el Señor, la Virgen María, San José, estén allí a nuestro lado recordándonos cuánto nos ama el Señor y cuánto nos quiere como discípulos. Nos vemos mañana con la meditación sobre la misión. Bendiciones para todos.